La palabra plaga. Suena súper simple, ¿no? Un bicho o una planta que nos molesta y ya. Pero, ¿qué tal si la idea de plaga en el fondo no es algo que existe en la naturaleza? Vamos a meternos de lleno a ver por qué este concepto es, mucho más complejo y fascinante de lo que uno cree. Ok, para empezar, hagamos un ejercicio mental rapidito. Pensemos en un organismo que se considere una plaga. ¿Qué se nos viene a la mente? A ver, quizás esas hormigas que de repente aparecen en la cocina, o una manga de langostas en un sembradío, o esa maleza que parece imposible de sacar del jardín. Listo, guardemos esa imagen por un segundo. Bien, ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué consideramos que eso es una plaga? A ver, ¿será por su biología, por su apariencia, o será por algo que no tiene nada que ver con el organismo en sí? Hay que tener esa pregunta bien presente, porque la respuesta, la respuesta oficial, puede que nos sorprenda bastante. Bueno, veamos qué dicen los que saben del tema. Miren esta definición, es de 1988, de Horn, y hay que poner atención a dos frases clave. La primera, interfiere con los intereses humanos, y la segunda, causa daño económico. Ojo, aquí no se está hablando de ecología ni de biología pura. El centro de todos somos nosotros y, claro, nuestro bolsillo. Interesante, ¿no? Y bueno, esta idea no se quedó ahí. Casi 20 años después, en 2005, Bess Lozada lo deja todavía más claro. Básicamente dice, un bicho se convierte en plaga cuando hay tantos que nos hacen perder plata. Es increíble. Una vez más, el protagonista no es el organismo, es la economía. Pero esperen, que hay una definición más, del año 2000, de un tal Dent que es la más directa de todas. Dice que una plaga es cualquier organismo que el hombre considera perjudicial. La palabra mágica aquí es esa, considera. O sea, no es un hecho de la naturaleza, no es ciencia pura, es una percepción, una opinión nuestra. Y todo esto que venimos hablando, ¡pum!, se resume perfectamente en esta frase de Capinera. No es un fenómeno biológico, sino una designación antropocéntrica. Antropocéntrica es una palabra un poco rara, pero significa que está centrada en el ser humano. Dicho de otro modo, la categoría plaga no está en los libros de biología de la naturaleza. Es una etiqueta que nosotros inventamos basada en lo que nos conviene o nos molesta. Ok, entonces, un problema de creación humana, el giro ecológico. A ver, si plaga es solo una etiqueta que nosotros ponemos, ¿qué era ese organismo antes? ¿Qué es en realidad? Bueno, acá es donde la cosa se pone súper interesante y la ecología entra en juego. Y acá está la gran revelación. Resulta que la gran mayoría de esos organismos que etiquetamos como plagas, en sus ecosistemas naturales son piezas clave. Son como los obreros del ecosistema. Reciclan nutrientes, son la comida de otros animales, son parte fundamental de un equilibrio súper delicado. O sea, no es que sean malos, para nada. Simplemente están haciendo su trabajo. El problema empieza cuando, como dice la famosa frase, están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y aquí viene lo fuerte. La mayoría de las veces, adivinen quién los puso ahí o creó ese lugar equivocado. Sí, nosotros. Somos nosotros los que creamos las condiciones perfectas para que eso pase. Y si todavía queda alguna duda, miren este dato. Es brutal. De casi 1 millón de especies de insectos que conocemos, solo un mísero 1% se consideran plagas clave. 1%. Esto nos dice todo. El problema no son los insectos en general. El problema son las condiciones súper específicas que nosotros creamos y que hacen que ese pequeño 1% se nos vaya de las manos. Bien, hablemos de la jerarquía de las plagas y cómo se clasifica el daño. Porque, a ver, seamos sinceros, no todas las plagas son iguales. No es lo mismo encontrar un pulgón en una rosa del jardín que enfrentarse a una plaga que destruye cosechas enteras año tras año. Por eso mismo, los expertos tienen una forma de clasificarlas, como una especie de ranking del daño que provocan. En la agricultura, el daño se puede ver de dos maneras, básicamente. Está el daño directo, que es el más fácil de entender. El bicho se come justo lo que queremos cosechar. Se come la manzana, el grano de maíz, lo que sea. Y después está el daño indirecto.
Aquí el bicho no se come la fruta, sino que ataca otras partes, las hojas, las raíces. Es como si le estuviera cortando los suministros a la planta. La debilita y al final produce menos o de peor calidad. También se las ordena por la frecuencia con la que aparecen. Las plagas claves son las de siempre, las que están ahí molestando año tras año. Las ocasionales, bueno, su nombre lo dice, aparecen de vez en cuando. Las potenciales son las que están ahí, en números bajos, pero no llegan a ser un problema. Y luego están las secundarias, y ojo con estas, porque su historia es fascinante y dice muchísimo sobre las consecuencias de lo que hacemos. ¿Y por qué es tan importante toda esta clasificación? ¿Por qué nos complicamos tanto? Bueno, por esto. Miren ese número. Se calcula que entre un 20 y un 40% de toda la comida que se produce en el mundo se pierde cada año por culpa de las plagas. Pensemos en eso por un segundo. Es casi como si de cada 3 platos de comida, uno desapareciera antes de llegar a la mesa. El impacto, tanto económico como humano, es gigantesco. Bien, veamos entonces cómo se crean las plagas, las consecuencias no deseadas. Esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? Si las plagas son, en buena parte, una creación nuestra, un desequilibrio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo fabricamos una plaga sin querer? Vamos a ver esas consecuencias que nadie planeó. A ver, ¿nos acordamos de las plagas secundarias que mencionamos hace un rato? Bueno, este es el manual de instrucciones de cómo se crea una. Es una cadena de eventos. Miren, paso 1, tenemos una plaga que nos molesta. Paso 2, para eliminarla, usamos un insecticida de esos que matan todo, de amplio espectro. Paso 3, y acá está la clave. El veneno mata a la plaga, pero también mata a sus enemigos naturales, a los bichos buenos que se la comían. Y el paso final, otro insecto que antes no era un problema porque sus depredadores se lo comían, de repente se encuentra en un paraíso, nadie se lo come, y entonces su población explota, y ¡listo! Acabamos de crear una plaga nueva, a veces peor que la primera. Y ojo que esa no es la única forma. Somos muy creativos para crear plagas. Por ejemplo, cuando traemos una especie de un continente a otro, sin sus depredadores naturales, fiesta para la especie nueva. O cuando plantamos kilómetros y kilómetros de una sola cosa, un monocultivo. Eso es como ponerle un restaurante contenedor libre a un insecto específico. Incluso algo tan inocente como seleccionar frutas para que sean más dulces para nuestro paladar, sin querer, las estamos haciendo más deliciosas para ellos también. En todos los casos, la historia es la misma. Rompemos un equilibrio que ya existía. Un acto de equilibrio ecológico, una perspectiva más amplia. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la gran idea? Quizá la conclusión es que hemos estado enfocando el problema de una manera totalmente equivocada. A lo mejor no se trata de una guerra de nosotros contra ellos que hay que ganar a toda costa, sino de entender que esto es un acto de equilibrio súper delicado, un equilibrio que tenemos que aprender a manejar. Y este es el cambio de chip más importante de todos. El objetivo final no puede ser la erradicación total, aniquilarlos a todos. Porque ya vimos que eso, además de ser casi imposible, muchas veces empeora las cosas. El verdadero reto, el desafío inteligente, es aprender a gestionar estos ecosistemas complejos que, no olvidemos, nosotros mismos hemos alterado. Es un cambio de mentalidad de la noche al día. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta para que nos la quedemos pensando. Si una plaga es, al final de cuentas, solo un organismo que está en el lugar equivocado, la primera pregunta es, ¿quién decide cuál es el lugar correcto? Y quizá más importante todavía, ¿quién fue el que creó ese lugar equivocado para empezar?